Ahora, en la columna tipo de asiento se ingresará el tipo de asiento que queremos registrar. Para ello, tomamos como referencia las configuraciones realizadas en la pestaña Parámetros. Si es una venta en soles, el tipo de asiento a registrar es el número 1. Para ello, digitamos en la pestaña Data el número 1. Si es una venta en dólares, el tipo de asiento a registrar es el número 2. Nos ubicamos en la pestaña Data y digitamos el número 2. Si se trata de una venta de exportación, nos ubicamos en la pestaña Data y digitamos el número 3. Y si se tratara de una venta inafecta en soles, nos ubicamos en la pestaña Data y digitamos el número 4. Ahora, en la columna Fecha se registrará la fecha de registro de la operación contable. Seguidamente, en la fecha de documento se registrará la fecha de emisión del comprobante de pago. En la columna Fecha de vencimiento se ingresará o se registrará la fecha de vencimiento del comprobante de pago. En la columna Tipo de documento ingresaremos el código por cada comprobante de pago. Estos códigos deben ser iguales a las tablas que tiene el CONCAR. Para ello hemos exportado esas tablas hacia este aplicativo. Como podemos ver, FT es factura, BV boleta, LE letra, y así podemos visualizar dentro del aplicativo la tabla tipo de documentos. En la pestaña TG6 vale recalcar que estos tipos de documento fueron exportados del CONCAR y también tienen que existir en el CONCAR para que no haya inconvenientes al momento de la importación del aplicativo hacia el CONCAR. Regresamos a la pestaña Data y podemos cerciorarnos que el código FT es factura, BV boleta, NA nota de abono y ND nota de débito, y así. Se tendrá que ingresar los códigos como está configurado en la tabla de la pestaña TG6 de acuerdo al CONCAR. Bien, en la columna serie digitaremos la serie por cada comprobante de pago a registrar. En la columna número se digitará el número correlativo por cada comprobante de pago. En la columna anexo se digitará el número RUC, ya sea persona natural o persona jurídica. Ojo que aquí hay que tener en cuenta que el anexo 1 hemos creado para los clientes varios y el anexo 0001 hemos creado para las facturas anuladas. También puede ir registrado como anexo el número de cuenta corriente del banco y el DNI de una persona natural sin RUC. En la columna anexo 2, como verán, no registramos nada porque no son datos obligatorios para el registro de cada operación contable, así que lo dejamos en blanco. En la columna base imponible vamos a registrar o ingresar el monto de la base imponible por cada comprobante de pago. En la columna IGB vamos a registrar el monto del IGB por cada comprobante de pago, ¿no? Y en la columna importe total vamos a registrar o ingresar el importe total
que figure por cada comprobante de pago. En la columna tipo de cambio para C se muestra un cuadro de texto informándonos que debemos de llenar solo si tipo de conversión es C. Esta columna tiene relación con las configuraciones realizadas en la pestaña de parámetros. Nos dirigimos a la pestaña parámetros y nos ubicamos en la columna tipo de conversión. Ahora, esta columna de tipo de conversión está relacionada con el formato exportado del CONCAR, que es la misma de la pestaña plantilla. Este es el formato exportado del CONCAR y forma parte de nuestro aplicativo. Aquí en la columna H podemos visualizar que la cabecera dice tipo de conversión y más abajo dice solo C es igual a especial, M es igual a compra, B es igual a venta y F de acuerdo a fecha. Es por eso que el formato exportado del CONCAR está relacionado con las configuraciones realizadas en la pestaña parámetros. Esta columna de tipo de conversión tiene mucha relación para el formato exportado del CONCAR y para nuestro aplicativo, a su vez, y también para la pestaña Data, ¿sí? Específicamente en la columna tipo de cambio para C. Lo mismo para la columna fecha tipo de cambio para F. Ahí se muestra un cuadro de texto informándonos que solo debemos de llenar información en esta columna si tipo de conversión es F. Esta columna tiene mucha relación con las configuraciones realizadas en la pestaña parámetros. Nos ubicamos en la pestaña parámetros y específicamente nos ubicamos en la columna tipo de conversión. Aquí, si el tipo de conversión hubiera sido de acuerdo a la fecha, hubiéramos digitado la F o se digitaría la F, ¿no? Si fuera un tipo de conversión especial, sería la C, ¿no? Si fuera tipo de compra, tipo de cambio o compra, sería M, ¿sí? Para el caso práctico es venta, ¿no? Por eso digitamos la letra V, ¿no? Así que esto tiene mucha relación con la pestaña de plantillas, ¿no? Y esta plantilla es la misma que es exportada desde el sistema contable CONCAR, o sea, desde aquí nos vamos al menú utilitarios y movimiento datos y la opción carga de comprobantes desde Excel. Damos clic en exportar formato y nos va a exportar este mismo formato que usamos para el aplicativo de las ventas, ¿no? Así que eso es en cuanto a lo que se refiere esta columna de fecha tipo de cambio para F. Ahora, para las columnas tipo de referencia, serie de referencia, número de referencia, fecha de documento de referencia, base imponible de referencia, EIGB de referencia, solamente se ingresarán información a estas 6 columnas cuando se registren operaciones cuyos comprobantes de pago sean notas de abono y notas de débito, ¿sí? Solamente ahí, cuando se registren esos tipos de operaciones cuyos comprobantes sean notas de abono o de crédito o nota de débito, se ingresarán información en estas 6 columnas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y por último, en la columna tipo de cambio para F, se muestra un cuadro de texto informándonos que debemos de especificar solo si tipo de conversión es F. Se permite M por el tipo de cambio compra y V por el tipo de cambio venta. Esto quiere decir que si en la columna fecha tipo de cambio para F hemos ingresado información, entonces en la columna tipo de cambio para F necesariamente tendremos que ingresar el tipo de cambio ya sea compra o ya sea venta, de acuerdo a la fecha que hemos ingresado en la columna fecha tipo de cambio para F. Una vez explicado el contenido de la pestaña Data, procederemos a borrar todo este registro
para ingresar un nuevo registro de acuerdo a las configuraciones que se han realizado en la pestaña Parámetros, según el caso práctico que vamos a desarrollar a continuación. Bien, nos ubicamos en la fila número 3 e ingresamos información en la columna tipo de asiento. Allí digitamos el número 1. Los datos que se ingresan en esta columna tipo de asiento está relacionado directamente con las configuraciones realizadas en la pestaña de parámetros, como podemos ver aquí en la columna tipo. El número 1 es para las ventas en soles, por lo tanto vamos a la pestaña data y hemos digitado el número 1. Seguidamente en la columna fecha ingresaremos la fecha de registro de la operación de la venta. Para este caso es el 2 de enero del 2018. En la columna fecha de documento ingresaremos la fecha de emisión del comprobante de pago, que para este caso será la misma que la fecha de registro. En la columna fecha de vencimiento ingresaremos la fecha de vencimiento que figure en el comprobante de pago. Para este caso consideraremos que es el 2 de febrero del 2018. En la columna tipo de documento ingresaremos el código FT, haciendo suponer que se trata de una factura. Vale recordar que en este aplicativo, en la pestaña TG6, se encuentra la tabla tipo de documentos que se maneja en el sistema contable Concar. Esta tabla ha sido exportada desde el Concar y es por ello que nos es de mucha utilidad dentro de este aplicativo. Regresamos a la pestaña Data y nos ubicamos en la columna Serie, donde supondremos que la serie del comprobante es F001. En la columna Número ingresaremos el número correlativo del comprobante emitido, para este caso 156. En la columna Anexo ingresaremos el RUC del cliente. En la columna Anexo 2 no digitaremos nada porque no es un dato obligatorio a ingresar, lo dejaremos en blanco. En la columna base imponible vamos a digitar 3.000 soles. En la columna IGB 540, que es el 18%, y el importe total es la suma de la base imponible más el IGB, que da un total de 3.540. En el tipo de cambio estamos considerando que es venta, por lo tanto no digitamos nada en la columna tipo de cambio para C. En la fecha tipo cambio para F, igual, no digitamos nada porque estamos considerando que el tipo de cambio a utilizar es el de ventas. Tipo de referencia, en esta columna solamente se ingresa cuando registremos una operación emitiendo una nota de abono o una nota de débito. Así que en las siguientes columnas también no digitaremos nada porque no es necesario según la operación que estamos registrando. Ahora ingresaremos una segunda operación, pero esta vez será una venta en dólares. Y de acuerdo a las configuraciones realizadas en la pestaña Parámetros, nos vamos a la pestaña Parámetros y visualizamos que una venta en dólares, el tipo de asiento es el número 2. Entonces, nos dirigimos a la pestaña Data e ingresamos en la fila 4 el tipo de asiento a realizar, que es una venta en dólares, digitamos 2. La fecha, para fines prácticos, va a ser la misma que la fecha de venta en soles. ¿Sí? Copiamos y pegamos. También vamos a asumir que se trata de una factura, por ello digitamos FT. Si fuera una boleta, sería BV. Si fuera un recibo por honorarios, sería RH. Si fuera un recibo por servicios públicos, es RC. Acuérdense que este código para los tipos de documento
tienen que existir en el sistema contable Concar. Para esta operación vamos a asumir que se trata de una factura. La serie, la misma que la venta en soles. El número correlativo del comprobante emitido es el 157. En la columna anexo vamos a digitar el número 1, ya que hacemos referencia a clientes varios, ¿sí? Este anexo tiene que existir en el sistema contable Concar, porque si no vamos a tener problemas al momento de la importación, ¿sí? Vale recalcar eso. En anexo 2 no digitamos nada, lo dejamos en blanco. En base imponible vamos a digitar ahí 500. En IGB 90, importe total 590. Hay que recordar que esto es una venta en dólares. Como es una venta en dólares, el tipo de moneda está configurado en la pestaña parámetros. Aquí, como podemos visualizar, moneda US, ¿sí? Con el código tipo de asiento número 2. Vamos a la pestaña data y aquí está, 2. Es una venta en dólares, ¿sí? Las demás columnas no registramos nada, la dejamos vacía. Ahora ingresaremos información para una venta de exportación, ¿sí? Entonces, según la pestaña parámetros, una venta de exportación tiene el número correlativo de asiento número 3. Entonces nos dirigimos a la pestaña data y digitamos ahí 3, ¿sí? Aquí la fecha vamos a considerar que se trata del 3 de enero del 2018, ¿sí? La fecha de documento es la misma, vamos a copiar, y la fecha de vencimiento también la misma. Hay que recordar que la fecha de registro, la fecha de documento, o sea, la fecha de emisión de comprobante y la fecha de vencimiento no siempre van a ser iguales, ¿sí? En algunas ocasiones no van a coincidir, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Ahora, en la columna tipo de documento, ahí vamos a digitar el código FT, ¿no? Tratándose de una factura, ¿sí? La serie es la misma, copiamos, pegamos. El número correlativo, para este caso vamos a considerar que es el 158. En anexo vamos a considerar el 1, ¿ya? Clientes varios. Anexo no es un campo obligatorio, lo dejamos en blanco. En base imponible vamos a digitar 1000. IGB no tiene porque se trata de una exportación. Importe total 1000, ¿sí? Los demás campos los dejamos en blanco, tal y como está. Ahora vamos a ingresar información para una venta inafecta en soles. Según la pestaña parámetros, que nos dice que una venta inafecta en soles, el tipo de asiento es el número 4, ¿cierto? Aquí está. El tipo de asiento 4 nos dice que es el subdiario 07, que la moneda es moneda nacional, la glosa venta inafecta, tipo de conversión es con conversión y las cuentas que intervienen en esa operación, ¿no? Así que nos dirigimos a la pestaña Data para ingresar la información de la venta inafecta en soles, ¿sí? Ahí en tipo de asiento número 4, ¿no? Porque se trata de una venta inafecta en soles. La fecha vamos a digitar el 6 de enero del 2018. Para fines prácticos vamos a copiar lo mismo para fecha de documento y fecha de vencimiento, ¿sí? En tipo de documento vamos a considerar también que se trata de una factura. Ponemos código FT. En serie, la misma serie, el número correlativo, ahí vamos a digitar el 159. En anexo vamos a considerar que se trata del mismo cliente, ¿eh? De la operación 1, de la venta en soles. En la columna anexo 2 no digitamos nada. En base imponible vamos a digitar ahí 100, ¿sí? IGB no tiene porque es una venta inafecta. Importe total 100, ¿sí? Ahí está, nuestras 4 operaciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado que en la fila número 1, en el mes,
el dígito a ingresar sea el correspondiente al mes que se está registrando las operaciones de las ventas, ¿cierto? Para este caso es el 01, tratándose de enero, ¿sí? La numeración correlativa por cada subdiario es el 1, ¿cierto? Porque estamos ingresando para cada subdiario la primera operación, ¿sí? Es por eso que para todos estamos considerando 1. Una vez registrado nuestras operaciones en la pestaña Data, damos clic en este botón que dice Procesar, ¿sí? Y damos clic. Y nos muestra una ventana informándonos sobre proceso terminado. Aceptamos. Una vez hecho esto, nos dirigimos a la pestaña Plantilla, ¿sí? Y acá se muestra este formato rellenado, ¿no? Automáticamente cuando dimos clic en procesar en la pestaña Data, ¿sí? Esta plantilla estaba vacía, en la pestaña Plantilla estaba vacía el contenido, ahora hay registros, ¿sí? Una vez que está registrado, en la pestaña Plantilla damos clic en el botón Plantilla, ¿sí? Se muestra una ventana informándonos plantilla creada. Damos clic en Aceptar. Una vez aceptado, se generará un archivo en Excel conteniendo la información necesaria para importar dicha información al sistema contable Concur, ¿sí? Como podemos visualizar aquí, ese archivo lleva por nombre PI Ventas. Este es el archivo que vamos a importar al Concur, ¿sí? Entonces, abrimos el Concur. Ahí ingresamos el usuario y la empresa en la cual estamos trabajando, ¿sí? Aquí nos ubicamos en la pestaña Utilitarios, Movimiento Datos y Carga de comprobantes desde Excel, ¿sí? Aquí, en esta ventana, vamos a seleccionar el disco donde se encuentra la carpeta y dentro de esa carpeta está el archivo a importar. Plantillas Concur y aquí está, PI Ventas. Seleccionamos y damos clic en Validación. Esperamos un momento y aquí nos dice Carga de comprobante desde Excel. Sale la fecha, la hora y resultado de validación. Total de comprobantes válidos son 4, ¿cierto? Son 4 registros que hemos ingresado en la plantilla. Total de comprobantes con inconsistencias, 0, ¿sí? Quiere decir que todo nuestro registro está correcto. Comprobantes OK. Continuar, importar, damos clic y aquí está. Carga de comprobante desde Excel, dice. Sale el nombre de la empresa, estamos trabajando, el sistema y a su vez la versión, el ejercicio, el año, el mes, ¿sí? La fecha y la hora. Resultado de la operación de carga de comprobantes, dice. Total de comprobantes válidos, 4. Total de comprobantes finalizados, 4. Total de comprobantes pendientes, 0, ninguno. Total de comprobantes con inconsistencias, 0. Quiere decir que la importación está correcta. Damos clic en continuar y salir. Ahora, ¿cómo visualizamos eso? Nos dirigimos al menú comprobantes, consulta situación de comprobantes y ahí están nuestras 4 operaciones por subdiario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hemos tenido una venta en moneda nacional, una venta en moneda extranjera, una exportación y una venta inafecta, ¿sí? Damos clic ahí para visualizar 12, 70, 40, ¿no? A ver, la 70 está en el haber, la 40 en el haber y la 12 en el debe, ¿sí? El importe que habíamos registrado para la venta en soles era de 3.000, el IGB de 540 y el importe total de 3.540, ¿sí? Nos vamos a
a nuestra plantilla donde habíamos registrado esa operación, la pestaña Data, y ahí está, la primera operación, ¿sí? 3.000 la base imponible, 540, 3.540 el importe total. Vamos al Concar y ahí está. Base imponible, IGB, importe total, ¿sí? Lo mismo para la venta en dólares, ¿cierto? Doble clic y ahí está. La 12, importe en dólares, 590, base imponible 500, IGB 90. Vamos a nuestra plantilla, la pestaña Data, y ahí está. Base imponible 500, IGB 90, importe total 590, ¿sí? Vimos aquí el subdiario 06, porque se trata de una exportación. Doble clic, solamente intervienen dos cuentas, la 12 y la 70. La 12 en el debe, la 70 en el haber. El importe por cada cuenta es $1.000, ¿cierto? ¿Sí? Nos vamos a la pestaña Data de nuestra plantilla y ahí está la exportación, $1.000. ¿Sí? Por último, la venta inafecta, ¿cierto? Subdiario 07, y ahí está, doble clic ahí, la 12 en el debe, por 100 soles, la 70 en el haber por 100 soles, ¿sí? Nos vamos a nuestra plantilla en la pestaña Data, y ahí está el registro de la venta inafecta, ¿cierto? En soles. Base imponible 100, importe total 100, ¿sí? Cerramos estas ventanas y es así como este aplicativo funciona de manera correcta para la importación del Excel hacia el Concar.